Bien, vamos a empezar con la parte de transformaciones lineales. Entonces, nuestro tema es lineales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir lo que se va a entender por este tipo de objeto matemático. Entonces, definición. Si f es una función, una transformación que va de un espacio vectorial B a otro espacio W, es una función que va del espacio vectorial B al espacio vectorial W, entonces vamos a decir que es lineal. Si cumple dos propiedades. La primera, si f de A más B es igual a f de A más f de B. Y A y B son elementos de B. Son elementos del espacio B. 2. F de un escalar multiplicado por un vector es lo mismo que lambda de f de A. Coloquialmente uno acostumbra a decir que una función, una transformación es lineal, va del espacio B en el espacio W. Si esto lo dicen como que abre sumas, y a esto le llama uno como que brinca escalares. Hay dos operaciones que son lineales, luego los voy a volver a mencionar. La derivación y la integración. Ustedes saben que la integral de una suma, si este fuera un operador integral, la integral de una suma es la suma de las integrales. Y la integral de un escalar por una función, el escalar, la constante, sale de la integral y entonces cumple esta propiedad también. Y la derivada igual. La derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una constante por una función me da la constante por la derivada de la función. Entonces esas son operaciones lineales. Luego lo pongo. Nota. Déjenme ver si es posible poner esta nota aquí. Si f asocia el vector W de aquí, W de este espacio, es un elemento, al vector B, esta no es B mayúscula, es B minúscula, es un elemento de aquí, se escribe, me voy a extender un poco para acá, para que quepa la nota, se escribe que W es igual a f de B, obviamente, ¿verdad? Y W se denomina, es la imagen de B del vector bajo la transformación f. Entonces esta es una manera de hablar. Entonces W es la imagen del vector B bajo la transformación f o función. Pero entonces nos van a interesar aquí en álgebra lineal especialmente las que cumplen estas dos propiedades.
Si cumplen estas dos propiedades, entonces vamos a decir que la transformación es lineal. Este es, digamos, el núcleo, el core de un curso cualquiera de álgebra lineal. Uno habla de transformaciones lineales y las vamos a asociar con matrices. Entonces, eso lo vamos a ver también en un momento. Entonces, vamos con un ejemplo. Tengan en mente, algo es lineal, una función o una transformación es lineal si la transformada de una suma es la suma de las transformadas. Y si la transformada de un escalar por un elemento vectorial de aquí es igual al escalar por la transformada del vector. Se supone, por eso dice aquí, va de B en W, si a cada elemento de aquí lo manda a algún elemento de acá. ¿De acuerdo? Entonces, si estas son matrices y estos son números, a cada matriz la manda un número. ¿Cómo? Depende de la función. Si estos son escalares y le asocia una matriz, también va a depender de qué matriz, de la función. Entonces vamos con unos ejemplos. Pero ahí está ya la definición de lo que es una transformación lineal. Y ahora de lo que se trata es de ir agarrando un poquito de feeling. Ejemplo. Vamos a considerar esta transformación que va del espacio R2 al espacio R3. Cuando hablamos de R2, ustedes ya saben, hablamos de parejas. Cuando hablamos de R3, también ya lo saben, hablamos de ternas, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es lo que esta función hace. F de un elemento arbitrario de aquí, es decir, un XY, le va a asociar un elemento de acá que va a estar dado, yo lo defino como X, Y, pero en la tercer componente le vamos a asignar X más Y. Es decir, dado una parejita que vive en el plano, le vamos a asignar una tercia que vive en el espacio. Por eso va de R2 a R3. Ejemplo numérico y lo borro. Por ejemplo, f de 1, 0 lo manda al x vale 1 y y vale 0. Entonces nada más sustituye. 1, 0, 1. F de 0, 1 lo manda al 0, 1, 1. Es decir, cuando la x vale 0 y la y vale 1, sustituyo aquí. Aquí cuando x vale 1 y cuando y vale 0, sustituyo aquí y obtengo estos valores. ¿De acuerdo? Otro más. F de menos 2, 2. Entonces, sería x, sería y, sería x más y menos 2 más 2, 0. Etcétera. Así me la puedo pasar. Entonces, ahí está mi definición. Y la pregunta va a ser, ¿es f con esta definición de la función y las operaciones estándar? Fíjense bien, estándar de suma y producto por un escalar en los vectores, en un espacio Rn, o sea, la tradicional. Para hacer la suma de dos elementos de este espacio, sumamos las correspondientes. La primera con la primera, coma, la segunda con la segunda, coma, etcétera, hasta llegar a n. Y para multiplicar un escalar, el escalar por la primera componente, coma, el escalar por la segunda componente, coma, etcétera. A eso se refiere cuando hablan de estándar. Entonces, es f con las operaciones, aquí en vez de i le voy a poner con las operaciones estándar de suma y producto por un escalar en Rn, quiero decir tanto en R2 como en R3, una transformación lineal, ¿será o no será una transformación lineal? Esa es la pregunta. Entonces vamos a ver si cumple las dos propiedades. Entonces, ya sabemos cuál es la pregunta. Me incomoda tenerla porque me estorba, me quita espacio. Entonces vamos a ver si eso, con las definiciones tradicionales de suma y producto por un escalar en los espacios Rn, es lineal. Entonces voy de R2, sea A y B, dos elementos cualquiera de R2. Entonces voy a aplicar
la transformación a A más B. ¿Quién va a hacer esto? Bueno, ya sé que A más B es A1 más B1 en la primer componente. Si sumo estos dos, A2 más B2 en la segunda componente. Y ahora aplico la definición. ¿Quién será f de esta suma? Estoy aplicando la función a una suma. Entonces esto va a ser igual a f. Bueno, no. Va a ser en la primera componente x. A1 más B1. A1 más B1, coma. Luego la definición dice la segunda componente. La segunda componente es A2 más B2. Coma, la tercera componente, de acuerdo a la definición, es la suma de la primera componente con la segunda componente. Entonces aquí tengo A1 más B1 más A2 más B2, ¿no? Entonces, si yo le aplico la transformación a una suma de dos elementos de aquí, me da esto. Espero que se alcance a ver. A1 más B1, coma, A2 más B2, coma, A1 más B1 más, aquí es más, A2 más B2. Ahora voy a aplicar la transformación al vector A. F de A es igual a A1, A2, coma, A1 más A2. Y F de B es lo mismo que B1, B2, B1 más B2. ¿De acuerdo? Esto lo estoy haciendo porque quiero verificar la primera propiedad, que f de a más b es igual a f de a más f de b. Pero pues noten, es inmediato, ¿no? F de a más f de b, hay que sumar estos dos vectores en R3 bajo las definiciones estándar. Es decir, la primera componente con la primera componente, A1 más B1, la segunda con la segunda, y así sucesivamente. Coma, A1 más A2, más B1 más B2. Y evidentemente esto, como es una suma de cuatro números reales, A1 más A2 más B1 más B2 es lo mismo que esto, ¿no? A1 más B1 más A2 más B2 son numeritos reales. Este de aquí es 2. Entonces, ¿a qué estamos llegando? A que esto efectivamente es igual a f de a más b. Entonces, la suma de estos dos me da justamente esto, que es esta. Se cumple la primera propiedad. Ahora vamos a ver la segunda. Abre sumas. Ahora veamos la segunda propiedad. Vamos a suponer que el lambda es un escalar. Entonces, lambda por a es lo mismo que lambda A1, lambda A2. Espero que estén de acuerdo con eso. Entonces, f de lambda A es lo mismo que f de lambda A1, lambda A2. Y de acuerdo a la definición, entonces es el resultado va a ser algo, un elemento de R3. Y ese algo va a ser la primera componente, o sea, la X, coma, la segunda componente, o sea, la Y, coma, la suma de la X con la Y. Entonces, en este caso, es esto. Espero que estén de acuerdo. Aquí yo podría factorizar lambda. Me va a salir rapidísimo. Si yo factorizo lambda por las propiedades de la multiplicación de un escalar por un vector, lo puedo escribir así. No tiene ningún chiste, ¿no? Y yo reconozco a vista que esto que está aquí no es otra cosa más que f del vector a. Porque f del vector a es, lo escribo aquí abajo para los que no lo vean, f de este vector sería a1, A2
coma, A1 más A2. Y multiplicado por lambda. Entonces, ¿a qué estamos llegando? A que esta función brinca escalares. Vean, f de lambda A es evidentemente lo mismo que lambda por f de A. Entonces, este es nuestro primer ejemplo de una transformación lineal. ¿Cómo van a comprobar siempre que una transformación es lineal? Verifiquen las dos condiciones. Abre sumas y brinca escalares. Ahora vamos con un ejemplo en sentido contrario, es decir, vamos a ver una transformación que no es lineal. Pues vamos ahora con un ejemplo. En este caso, ahí está. Siguiente. Vamos a considerar otra vez una función que va de R2 en R3. No tiene que ser de un espacio R2 a un espacio R3, obviamente. Yo puedo darles un ejemplo de R3 a R2 o de R24 a R5, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, otra vez es bajo las definiciones estándar de suma y productos por escalares de los vectores. Ahora me la definen así. Vean ustedes. Ya cuando vean potencias, variables no a la potencia 1, sino a alguna potencia mayor o fraccionaria, ahí ya, eso es foco de alarma. Entonces, vamos a ponerlo así. ¿Es lineal? La respuesta para unos va a ser evidente que no, porque aquí hay términos cuadráticos. Entonces vamos a poner un contraejemplo. Vamos a suponer que yo tengo... Si es lineal, debería de abrir sumas y brincar escalares para cualquier elemento de este espacio, para cualquier par de elementos de este espacio y cualquier escalar. Entonces vamos a poner un contraejemplo, dicen. Entonces, ejemplo, supongan que A es igual a un vector de la forma XY, pero que B es un vector de la forma X menos Y. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar ¿quién sería f de A bajo esta definición? Entonces sería, bueno, no me salto pasos. F de XY va a ser igual a la componente X, luego la componente Y luego la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Ahí está. ¿Quién es f de B? F de B es igual a f de x, menos y. Entonces va a ser x, menos y, x cuadrado más menos y al cuadrado. ¿Qué me da esto? Esto me da x menos y, x cuadrado más y cuadrado. Pero vean ustedes qué relajo se nos va a armar si ahora yo le aplico la transformación a la suma de estos dos. F de A más B, ¿quién es? Ayúdenme a hacer la suma de estos dos vectores. Va a ser x más x, 2x, y más menos y. Aquí va un 0. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, la transformación de esto me va a dar la componente x sería 2x. La componente y, este es 0. Entonces aquí me da 0. Y la componente final sería este al cuadrado, o sea, la primer componente al cuadrado, dice aquí, 4x cuadrado, y la componente y al cuadrado, más 0 al cuadrado. Entonces esto me da 2x, 0, 4x cuadrado. ¿De acuerdo? Esta es la f de A más B. Ahora vamos a ver quién es f de A más f de B. F de A más f de B, ahí ya los tengo, ¿no? Mis cálculos. Déjenme subrayarlos para que yo
No me pierda. Entonces f de A es esto y f de B es esto. Ahora permítanme sumarlos. Entonces voy a tener x más x va un 2x. Ah, perfecto. Y menos y. Aquí va un 0. Perfecto. Pero aquí tengo x cuadrado más y cuadrado y aquí también tengo x cuadrado más y cuadrado. El resultado va a ser x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado, más y cuadrado más y cuadrado, más 2y cuadrado. Entonces me queda que f de A más B es 2x, 0, 4x cuadrado. Pero este me da 2x, 0, nada que ver, ¿no? En general no va a ser igual. Podría haber la casualidad de que para algún xy, sí, sea igual. Por ejemplo, si... No, ni siquiera cuando y vale 0. Si y valiera 0, esta sería 2x, 0, 4x cuadrada. Y esta sería 2x, 0, 2x cuadrada. De todos modos sería diferente. Entonces, como no cumple esta condición, no es lineal. Si quieren ustedes, pueden hacerlo en general. Háganlo para sugerencias, si quieren hacerlo como ejercicio de práctica. Háganlo para una que tenga componentes A1, A2 y háganlo para un B que tenga componentes B1 y B2. Hagan lo mismo que aquí. Aplíquenselo a la suma, aplíquenselo a A, aplíquenselo a B y comparen los resultados y van a ver que no les da igual. Entonces, este es un ejemplo que dice, no, no es lineal. Voy a borrar. Entonces, una consecuencia directa, prácticamente consecuencia de la definición, es la siguiente. Consecuencia directa es que si f es una transformación lineal del espacio vectorial B al espacio vectorial, si quieren póngale del espacio vectorial B al espacio vectorial W, entonces, por extensión, se cumple que una aplicación de la transformación a esta combinación lineal de n vectores, B1, B2, B3, B4 son vectores de EB, lambda 1, lambda 2 hasta lambda n son escalares del campo, va a ser igual, si f es lineal, a lambda 1 por f de B1, más lambda 2 por f de B2, más hasta lambda n por f de Bn. Es decir, si nosotros le aplicamos la transformación a una combinación lineal, se puede ver como la suma de f aplicado a esto, f más f aplicado a este, más f aplicado a esto, y luego como es lineal sacamos los escalares en cada uno de esos términos. ¿De acuerdo? Si no lo ven así directo, imagínense que me dicen demuéstralo. Ok. Entonces yo sé que abre sobre suma de dos vectores. ¿Están de acuerdo que esto es un vector, esto es un vector? La suma de vectores por escalares es un vector. Entonces yo le pongo, si lo quieren demostrar, le pongo un paréntesis aquí, hasta el penúltimo, hasta acá. Como esto es un vector y esto es otro vector, y sé que la transformación es lineal, entonces esto sería igual a f de esta parte, más f de esta parte. Pero f de esta parte es equivalente a sacar el escalar, multiplicar por f de Bn, porque es, por hipótesis, lineal. Y luego le sigo aplicando lo mismo a esto pedazo a pedazo, hasta que termino. Y ya. O sea, por eso se dice consecuencia directa, es que si f es lineal se cumple esto. ¿De acuerdo? Ahora vamos con un ejemplo que es hiperimportante. No importante, hiperimportante. Ese ejemplo se llama, hasta tiene un nombre,
una transformación matricial. Entonces, lo vamos a tomar como vector, pero como ejemplo, pero realmente es puro pretexto. Ese es, digamos, un resultado central. Ejemplo, la transformación matricial y lo subrayo, es una transformación lineal es una transformación lineal. ¿Y cómo está dada? ¿Ok? Sea una matriz. Vamos a considerar de m renglones y n columnas. Estamos trabajando sobre los números reales. Sea B un espacio vectorial de vectores columna. De n por 1. N rengloncitos y una columna. Y sea W un espacio vectorial también de vectores columna. Pero de m por 1. M rengloncitos y una sola columna. Entonces, la transformación matricial lo subrayo porque de verdad que es importante. F del espacio B, fíjense bien de dónde a dónde, al espacio W se define como, vamos a ponerle F de B, no confundirse, esta es una B grande y este es un vectorcito, es un B minúsculo. Va a ser igual a la matriz A por el vector B. Y esto va a ser igual a un vectorcito W que vive aquí. Noten lo siguiente. A es una matriz de M por N. B es como una matriz de N por 1. Por lo tanto, el producto está bien definido, porque el número de columnas de A y el número de renglones de B son igual. El resultado es de M por 1. Por supuesto, W es el espacio de vectores, columna, de M por 1. Entonces está perfectamente definido. Podríamos ponerle así. W es igual a F de B. Y F de B lo definimos como A por B. Esta es la transformación matricial. W, con el término que les puse al principio, W es la imagen de B bajo esta transformación matricial. ¿De acuerdo? Cosas a resaltar, cosas que me parecen importantes resaltar. Fíjense que la transformación va de, si lo escribo así, la transformación va de un espacio B a un espacio W. Como este es el espacio de vectores de n renglones, así, entonces la dimensión de este es n. La dimensión de este espacio es n. Y la dimensión de este espacio es m. Pero vean la matriz de qué tamaño es. Voy de Rn a Rm, porque son vectorcitos, columnas. Voy de Rn a Rm, y el tamaño de la matriz es de m por n. Eso es una regla general.
Cuando voy de un espacio de dimensión n a un espacio de dimensión m, la matriz que me da la transformación es de m por n. Si ustedes ven una matriz de 2 por 3, rápidamente pueden asociar que esa matriz representa una transformación que va de R3 a R2. Si ustedes ven una matriz de 5 por 40, estoy exagerando, pero ustedes pueden pensar que es una transformación que va de un espacio de dimensión 40 a un espacio de dimensión 5. ¿De acuerdo? Entonces la pura dimensión de la matriz ya les está dando información sobre los espacios vectoriales. ¿De acuerdo? Ahora se afirma que es una transformación lineal. Entonces, ¿en qué se basa si quisiéramos hacer la demostración? La demostración de que efectivamente esta transformación es lineal se basa en el álgebra de matrices. Vean, es lineal por las propiedades perdón. Entonces es lineal por las propiedades del álgebra de matrices. Por eso uno estudia ciertos temas antes. Entonces sea B1 y B2 elementos del espacio vectorial B. Entonces, si yo le aplico la transformación a esta suma, esto es lo mismo que A por B1 más A por B2 por propiedades del producto. Es decir, el transformado de B1 más B2, aquí le puse F, ¿verdad? F de B1 más B2, ¿qué es esto? Este producto es igual que F de B1 más F de B2. Entonces abre sumas. Y si lambda es un escalar, A por lambda de B1, por propiedades de matrices, esto es igual al escalar, por A multiplicado por B1. Entonces, esto que está aquí, lo que me está diciendo es que F de lambda por B1 es igual a lambda por F de B1. Entonces, efectivamente, abre sumas y brinca escalares. Entonces, las transformaciones matriciales son lineales. Pongámoslo como un resultado general. Las transformaciones matriciales son lineales. Este ejemplo es, vuelvo a reiterar, muchísimo, muy importante. Ahora, para ustedes, hagan esto como práctica. Demuestre que la transformación 0 es lineal. ¿Qué es eso de la transformación 0? Bueno, uno se inventa nombres, ¿no? La transformación 0 es esta. F, una función que va de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W, definida por F de B, es igual al vector 0 de acá, para toda B, para todo vectorcillo B, esta es mayúscula, y este es un elemento, este es un B minúsculo. ¿Ve? Entonces, esa es la transformación 0. Tarea. Demuestre que la transformación identidad, otro nombrecito, identidad
es lineal. ¿Cuál es la transformación identidad? Creo que se adivina, ¿no? Por el nombre. F es una función que va de B. Como es identidad, de hecho el espacio al que llega es el mismo, ¿no? ¿Cómo está definida? F de B es igual a B para todo B en el espacio vectorial. O sea, es trivilín, ¿no? Debería de ser muy sencillo. Último. También ejercicio. Sea B cualquier espacio vectorial. Un espacio vectorial cualquiera. Y lambda un escalar fijo. Vamos a ponerle lambda 0 para que se entienda. Y lambda un escalar, un número fijo, el que les guste, 4, 5, 6, 7. Demuestren que esta transformación es lineal. Sea f de un vector b igual a lambda 0 por b, donde lambda 0 es el escalar fijo y este es un elemento del espacio vectorial. B, un elemento de B. Demuestre que esta transformación es lineal. Geométricamente esta lo que estaría haciendo, si este escalar es mayor que 1, va a alargar geométricamente, si pensamos que esto fuera como un Rn. Entonces lo que estaría haciendo es agrandar. Si lambda 0 fuera 1, lo deja igual, es la identidad. Si lambda 0 fuera menor que 1, entonces lo que estaría haciendo es achicar. Si el lambda es negativo, hace lo mismo, pero le cambiaría la orientación al vector. Piénsenlo geométricamente si quieren. Entonces demuestren estos tres. Son muy directos, no hay que complicarse demasiado. ¿De acuerdo? Déjenme ver cuánto tiempo llevo. Nos da tiempo para un ejemplo más. Nada más primero tengo que definir algunas cosas que son útiles, ¿eh? Aquí no le dedicamos tiempo a ciertos aspectos geométricos en el espacio vectorial de 3 dimensiones. Entonces, esto me sirve como un pretexto para platicarlo. Entonces, antes del ejemplo, primero consideremos vectores. Consideremos vectores en Rn. Este va a ser nuestro espacio vectorial. Entonces, si A y B son elementos de ese espacio vectorial, entonces vamos a definir, ya lo han usado en algunos otros lados, por ejemplo, los que llevan física, pues todos llevan creo que física universitaria 1. Si están en finanzas, por lo menos en la prepa ven de repente geometría analítica y les definen el producto punto de dos vectores. Entonces, si A y B están en el espacio vectorial Rn, se define el producto escalar, el tradicional, o producto interno, el concepto se puede extender, pero yo aquí nada más voy a trabajar con lo básico. El producto escalar o producto interno, como dos puntos. Estamos suponiendo que A tiene componentes así, ¿no? Y B tiene componentes así. Noten que es Rn. Entonces, el producto interior lo vamos a denotar así, de A con B. Va a ser igual a el producto de la primer componente por la primer componente más la segunda componente por la segunda componente, hasta
la enésima componente por la enésima componente. Noten que el producto interno de dos vectores me da un escalar. Un ejemplo rápido. Si por ejemplo estamos en R3 y tengo que A y B son esto, entonces el producto interior de estos dos vectores, en geometría lo pondrían así, ¿no? A punto B. A punto B. En este caso, la notación es un poco diferente, pero va a ser la primer componente por la primer componente, me queda menos 1 por 4. Más la segunda componente por la segunda componente, me queda un 20. Más la tercera componente por la tercera, el resultado es 16. Entonces, este sería el producto si estos son los vectores. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este es negativo? Entonces sería, este por este no cambia, pero este por este es menos 20 y este por este es 0. Entonces el resultado es menos 24. Es muy probable que ustedes sepan que en geometría, cuando el producto interno definido de esta manera de dos vectores es 0, quiere decir que son perpendiculares. Un ejemplo trivial. Yo sé que este vector es perpendicular a este vector. Y vean cuánto vale el producto interno. 1 por 0, más 0 por 0, más 0 por 1, 0. Esto sería 0, ¿no? Otro ejemplo igual de trivial. Si este es 4, el producto sigue siendo 0. Porque si se fijan, si lo interpretan como x, y, z, este vector vive en el plano xy y este vector es perpendicular al plano. Entonces, el producto interno de dos vectores, en el caso de la geometría que estamos acostumbradísimos, si es igual a 0, quiere decir que son perpendiculares. Esa idea se extiende a espacios de más dimensiones. Por ejemplo, si yo tengo estos dos vectores, ahora están en R4, y tomo el producto interno sigue siendo 1 por 0, 4, 0, 0, 1, 0, 1. El resultado es 0. Estos dos son perpendiculares en 4 dimensiones, lo que sea que eso signifique. Este, por ejemplo, si aquí le pongo un 1, aquí le pongo un menos 1, sigue siendo perpendicular, porque este es 1 por 0, 0, 4 por 0, 0, 1 por 1, aquí, 1 por 1, 1, y luego finalmente menos 1 por 1, menos 1, el resultado es 0. Perpendiculares. Y eso ya para nada es intuitivo. Pues, ¿qué significa una cuarta dimensión? Necesitaríamos trabajarlo detenidamente, ¿no? Pero bueno, esta es la definición de producto interno. Entonces, el producto interno tiene algunas propiedades interesantes. Se los dejo a ustedes, por favor. Y luego, si quieren, me lo preguntan y lo discutimos. Demuestren que el producto interno de dos vectores conmuta. Conmuta. Es obvio, pero háganlo. Demuéstrense esta propiedad. Que si A, B y C son vectores, entonces el producto de esta suma por este les quedaría AB más CB. Es igualito a esto. Si ustedes tienen un vector en el espacio A más un vector en el espacio B y toman el producto punto por otro vector C, ustedes saben que esto es A punto C más B punto C. Esto es lo que estamos diciendo aquí. Bueno, para no confundir, pongámosle C y a este pongámosle B. Entonces este sería B, este sería C y este sería B, ¿no? Exactamente lo mismo, entonces lo pueden hacer. Partan de la definición. La definición es esta. Y la última propiedad, que también se puede demostrar muy fácil, es que un escalar por un vector, coma, producto interno con otro vector, es lo mismo que el lambda por el producto de A con B. Otra vez como en geometría. Si tengo un vector A por lambda y lo voy a tomar con producto punto con un vector B, esto es lo mismo que hacer el producto punto y luego multiplicarlo por lambda. O tener el vector A punto lambda veces B. O sea, es lo mismo, el escalar lo puedo poner, acomodar donde yo quiera. Lo puedo poner también así.
lambda A. Esto lo han hecho en diferentes materias. Punto B. Entonces se cumplen estas propiedades. Si no lo pueden demostrar, lo hacemos posteriormente. Entonces se cumplen esas. Ahora, ¿para qué? Ya déjenme concluir. Entonces, sabiendo esto, nuestro ejemplo iba hacia esta parte. Estamos en transformaciones lineales, entonces lo queremos usar como ejemplo. Sea B el espacio vectorial Rn y B0 un vector cualquiera, el que ustedes elijan, pero fijo en B, en este espacio vectorial. Entonces, la transformación F que va del espacio vectorial B a un número definida como F de B, B es un elemento del espacio vectorial, igual a el producto interno de ese vector con el vector fijo, es una transformación lineal. Es importante cuando uno quiere hacer aplicaciones. Déjenme ver el tiempo. Es importante cuando uno quiere ver ciertas aplicaciones. Entonces, concluyamos. ¿Por qué se afirma que es una transformación lineal? Por lo siguiente. Porque noten. Le vamos a poner aquí demostración. Muy rimbombante, ¿no? F de A más B, donde A y B son vectores, es por la definición el producto interno, si le quieren llamar producto punto no me molesta, de A más B con 0. Pero dije que tiene propiedades esto. Esto es igual a el producto interno de A con B0 más el producto interno de B con B0. ¿Pero quién es este por definición? Por la definición esto sería F de A, ¿no? La transformación de A. Y este sería, por la definición, la transformación de B. Pues entonces vean que F de A más B es lo mismo que F de A más F de B. Abre sumas. Y la última parte está tan sencilla que cabe aquí. Lambda es un escalar y lo multiplico por un vector. Le aplico la transformación a esto y me quedaría lambda A B0, es decir, el producto interno del vector lambda A por B0. Pero ya vimos que esto, bueno, ahí se los encargo, pero si no pueden les digo, también lo hago. Esto sería lo mismo. Pero ¿quién es este por definición? Es la transformación aplicada al vectorcito A, ¿no? No se me vayan a confundir. A y B son elementos del espacio vectorial y lambda es un escalar. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir y con eso termino. Nosotros no vimos, así como un tema completo, lo que le llaman espacios con producto interior. No lo vimos, no nos da la vida para estarle dedicando a todo. Entonces ahorita les mencioné lo esencial. Si no es suficiente con eso, si alguien tiene inquietud, lo podemos platicar. Muchísimas gracias.